Buenas tardes, mi nombre es Marilena Martín Morales, soy funcionaria de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de reglamento técnico para la prestación del suministro de gas licuado de petróleo, tramitado bajo el expediente IRN 002-2022. Se aclara que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta actividad no sustituye a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición, no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública del día jueves 9 de febrero de 2023. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arec.gov.cr hasta el viernes 27 de enero de 2023. Entonces, iniciando con lo que sería la propuesta, los antecedentes que enmarcan el desarrollo de este reglamento son las competencias de la ARECEP para emitir reglamentación técnica sobre los servicios públicos, los decretos 41.150 de MINAE y Salud, que es el reglamento general de GLP vigente, y el decreto 41.151 MINAE, que son reglamentos técnicos costarricenses sobre las características que deben tener los equipos que se utilizan en el uso y almacenamiento de gas licuado de petróleo. También tenemos el Plan Estratégico Institucional de la ARECEP, los objetivos del Plan Nacional de Energía y algunas otras observaciones y necesidades externas, tanto de actores, prestadores y usuarios de la cadena que han sido identificados. Entre las competencias de la ARECEP para poder emitir reglamentación técnica de los servicios tenemos la Ley 7593, que otorga facultades suficientes para ejercer la regulación de los servicios públicos que se brindan en el país, incluyendo los hidrocarburos y dentro de estos el gas licuado de petróleo. También los objetivos de la ARECEP le poder armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos y equilibrar las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores. Y la obligación de la ARECEP de realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público para verificar la prestación del servicio público. ¿Qué verificamos durante la prestación? Velamos por el cumplimiento de la calidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de todos los servicios públicos. El artículo 25 de la ARECEP además indica que se emitirá y publicarán los reglamentos técnicos que se especifiquen estas condiciones de calidad, cantidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima con que debe suministrarse un servicio público conforme a los estándares específicos que existan y las prácticas internacionales. Asimismo, el artículo 31 de la Ley 7593 otorga a la Junta Directiva de la ARECEP la competencia para dictar los reglamentos técnicos que se requieran para la correcta aplicación del marco regulatorio en los servicios públicos. Y el numeral 36 de la ley, que es el que dispone la necesidad de este procedimiento de audiencia pública que debe seguirse tanto para la formulación, revisión y aprobación de los modelos de fijación de precios y tarifas, como la formalización de los reglamentos técnicos, de manera que las personas que tengan un interés legítimo puedan participar y ejercer su derecho constitucional de participación ciudadana. Ahora, sobre lo que son los decretos de MINAE, el decreto 41.150 MINAE de Salud, que establece el reglamento general de GLP, indica dentro de las competencias que la autoridad reguladora de los servicios públicos deberá velar por la prestación óptima del servicio público, realizar las inspecciones técnicas para verificar la calidad, costos, precios, cantidad, seguridad y cualquier otra función pues concordante con la ley y su reglamento. Además reconoce de manera explícita la potestad sancionatoria de la ARECEP, la potestad normativa y la potestad tarifaria sobre lo que es la cadena de valor de gas. Además, el reglamento técnico 41.151 de MINAE, que tiene como objeto establecer las especificaciones que regulan fabricación, importación, uso y mantenimiento de artefactos como cilindros portátiles, tanques estacionarios y otros equipos que se utilizan para el suministro y uso de gas en el país. De acuerdo a este decreto, la ARECEP puede verificar de manera aleatoria en las bodegas del fabricante, importador o comercializador de estos artefactos y equipos la conformidad de los productos regulados, siempre que se utilicen dentro de un marco de un servicio público.
Y además tenemos los principios regulatorios de uniformidad, acceso universal, oportunidad, igualdad, continuidad, transparencia y prestación óptima que se le deben asegurar a los usuarios de los servicios. ¿Qué información utilizamos para desarrollar este reglamento? Pues la ley de ARECEP 7593, resoluciones que existen de la Intendencia de Energía del ARECEP, como la resolución de lineamientos para la verificación de plantas envasadoras, distribuidores y comercializadores de cilindros, resoluciones que solicitan información y temas de contabilidad. Los reglamentos de MINAE, que son los que les acabo de mencionar, que son relacionados al GLP y a los actores de esta cadena. Reglamentos técnicos centroamericanos que existen en el país de forma vigente, ya sean relacionados exclusivamente al gas o a todo el sector de combustibles. Reglamentos de otras instituciones competentes para lo que es la fiscalización de los agentes prestadores, que puede incluir al MEI, como el reglamento de preempacados, el Sistema Nacional de la Calidad, el reglamento de permisos sanitarios de funcionamiento del Ministerio de Salud, que deben tener todos los lugares con actividad comercial, o de facturación de Hacienda. Tenemos normativa desarrollada por INTECO relacionada específicamente al GLP, otras referencias internacionales de regulación de gas de países que tienen un mercado similar al nuestro, como Argentina, México, Colombia y Perú. Y además los registros de las diferentes quejas, denuncias o consultas que han realizado usuarios o prestadores sobre diferentes aspectos de la prestación del servicio público de gas. Entonces, ya entrando en materia específica del reglamento, tenemos una estructura de 9 capítulos, 205 artículos, y vamos a ir repasando de qué trata cada capítulo y algunas particularidades en los artículos que se deben resaltar. Entonces, iniciando con el capítulo 1, que son generalidades, son los artículos del 1 al 11 y vamos a encontrar ahí el ámbito y objetivo de aplicación de este reglamento, el alcance, referencias de normas de otras entidades que se indican durante el reglamento, unidades de medida, las definiciones y descripciones de todos los conceptos que se van a utilizar en el articulado, lo que es la responsabilidad solidaria de los agentes en la prestación hacia los usuarios, y definir cuáles son los agentes de la cadena de suministro que van a ser regulados por este reglamento. Entonces, dentro de estos aspectos a destacar de este capítulo, tenemos el objetivo, que es regular las condiciones técnicas, comerciales, contractuales y de desempeño que van a regir toda la cadena de prestación del suministro de gas en todas las actividades que incluyan almacenamiento, transporte, envasado, distribución y comercialización, así como las relaciones entre prestadores o entre prestadores y usuarios finales, que sean regulados por la ARECEP, estableciendo las medidas regulatorias necesarias para que se brinde el servicio en forma óptima y continua y se garantice en todo momento el abastecimiento al usuario final. Entonces, cuando hablamos de condiciones de prestación, ¿a qué nos referimos? A lo que son las responsabilidades de los prestadores del servicio durante toda la cadena, incluyendo tanto cilindros como suministro a granel. En requerimientos técnicos hablamos, por ejemplo, de los requerimientos de la infraestructura o de las instalaciones mecánicas con las que se prestan los servicios. También tenemos el régimen comercial, es decir, se especifican condiciones de lectura, de medición, de facturación, de suspensión del servicio. Y el régimen contractual, que serían los contratos que existen ya sean entre los diferentes prestadores o entre prestadores y algunos usuarios, y los derechos y obligaciones tanto de los prestadores como de los usuarios. Y definimos los agentes de la cadena de gas que vamos a regular, que es la distribución al por mayor de GLP, que en este momento es la que realiza Recope, que es parte de su monopolio, esta distribución al por mayor, el envasado de cilindros y recarga de los camiones graneleros, la distribución de los cilindros a los comercios, la distribución de lo que sería el GLP a granel a los tanques de autoconsumo que tienen diferentes negocios o usuarios, el transporte, ya sea por cisterna o por vehículos cilindreros, el comercio de cilindros ya en puntos de venta finales hacia el usuario, el expendio a vehículos, que sería el que se dan en estaciones de servicio, y cualquier otro que eventualmente pueda ser autorizado por el MINAE como ente rector, como prestador de la cadena de gas.
En el capítulo 2, que habla sobre la prestación, tenemos los artículos del 2 al 27 y lo tenemos dividido en secciones. Entonces, la primera sección habla de la prestación. Prestación óptima la define como que se cumplan todos los requisitos de un servicio, incluyendo el buen estado de los equipos, una medición confiable de la cantidad, que se entreguen las cantidades exactas, que esté en buen estado toda la instalación, que sea segura, que la prestación sea continua. Definimos un servicio técnicamente factible como aquel que para poder prestarse se están cumpliendo todas las condiciones técnicas de seguridad, legales y ambientales para que sea prestado en el punto de entrega. Esto sobre todo pues, en servicios a granel que requieren instalaciones de tanques y tuberías. Los horarios de abastecimiento aprobados para cada prestador, las autorizaciones que necesitan para dar ese servicio público, para almacenar, para transportar, para vender gas, los límites de cobertura del servicio y la frontera entre lo que vamos a considerar el servicio público y que por lo tanto está incluido en la tarifa y lo que va a ser ya las instalaciones internas del cliente. Las condiciones estándar para las transacciones comerciales, ¿verdad? Por ser el GLP un líquido que se expande y se contrae dependiendo de la presión y la temperatura, entonces hay que definir unas condiciones de referencia a temperatura y presión para hacer las mediciones. La prohibición de dar servicios gratuitos que contengan una tarifa aprobada y la responsabilidad de mantener la seguridad en toda la prestación. Luego tenemos la sección segunda, que es información. Esto lo que recoge es una lista de información que deben tener los prestadores a disposición de la ARECEP, que puede incluir registros digitalizados de equipos, tanques, cilindros, sus transportes, las agencias de venta, las ubicaciones georreferenciadas de donde se encuentran, las inversiones que han hecho en el servicio, las cantidades de compra y venta, ya sea por litros, por kilogramos, por cantidad de cilindros. Y la sección tercera que ahora habla de las inspecciones de la ARECEP. Estos son los lineamientos, obligaciones y procedimientos que utilizan las unidades de inspección de la ARECEP para ir a hacer fiscalizaciones en las instalaciones y equipos de los prestadores. También habla de lo que es una prestación no autorizada, una prestación con un riesgo inminente, es decir, que hay condiciones de seguridad que se deben atender inmediatamente para evitar una emergencia. Y la colaboración en la remoción de equipos, que es precisamente cuando se dan este tipo de situaciones de riesgo inminente y es necesario retirar los equipos inmediatamente, pues la colaboración de los prestadores, principalmente de las envasadoras, de retirar esos equipos, custodiarlos e incluso destruirlos si es necesario dentro del procedimiento administrativo. En el capítulo 3 tenemos las condiciones técnicas del suministro del GLP, es decir, cómo cada prestador debe suministrar el servicio de acuerdo a las particularidades de ese prestador. Entonces tenemos varias secciones porque cada sección está dedicada a un prestador en específico. Entonces, por ejemplo, la sección primera van a encontrar cómo debe prestar el servicio el distribuidor al mayoreo, que como les mencionaba, en este momento es únicamente el Recope porque es parte del monopolio de combustibles. Entonces, ¿qué regulamos a nivel de Recope? La calidad del GLP que está suministrando y cómo certifica y verifica esa calidad. La unidad de medición en la que debe vender el gas, que en este caso se está haciendo ya el traslado a kilogramos en vez de litros. La odorización que debe tener el gas para poder detectar las fugas. El marchamado que le tienen que poner a las cisternas para custodiar el producto en carretera. Y medidas o protocolos que debe de tomar en caso de que haya que hacer una interrupción del servicio o haya desabasto o haya escasez por la situación que sea, pues qué medidas se van a tomar al respecto para mantener la continuidad pues, durante el mayor tiempo posible. En la sección segunda vamos a hablar de los transportistas, tanto de granel como de cilindros, y trata, por ejemplo, de las autorizaciones que tienen que tener, en qué condición tienen que estar los transportes que utilizan, la responsabilidad que tienen de custodiar todo el producto mientras lo llevan de un punto a otro y algunas obligaciones y prohibiciones generales. La sección tercera es de envasadoras de gas, es una de las secciones más grandes y tiene temas muy importantes, por ejemplo, la propiedad de los cilindros que son propiedad de las envasadoras y no los pueden vender y por lo tanto tampoco pierden en ningún momento la responsabilidad de su mantenimiento, de su inspección, de su recalificación y de su sustitución cuando ya están en mal estado para seguir operando.
También pues aquellos usuarios que efectivamente tienen equipos, tanques o cilindros que son de su propiedad, pues entonces cuál es el tratamiento de esos equipos dentro del servicio público y cómo un usuario puede acceder por primera vez a un servicio de envasado, si tiene que dar un depósito de garantía, si hay controles de préstamos de los equipos, ya sea contratos, por ejemplo, o depósitos, como les mencionaba. La responsabilidad de las envasadoras de hacer toda la sustitución de las válvulas, de por ejemplo acople rápido a rosca o válvulas que ya estén en mal estado, así como cilindros. Plazos de sustitución al usuario o a otro prestador cuando les dan pues, un equipo en mal estado. La responsabilidad sobre la destrucción de los equipos que ya se sacan de operación, el plan de renovación constante de cilindros que hay que mantener en todo el parque nacional, identificar usuarios sensibles o especiales, por ejemplo, vamos a ver más adelante, qué sé yo, hospitales, escuelas, cárceles, que tienen servicios que no pueden desabastecerse, cantidad de producto en cada uno de los servicios, la unidad a la que tienen que vender, que también se está trasladando de litros a kilogramos, y las tolerancias máximas que vamos a permitir, es decir, esos gramos de más o menos que pueden ir al envasar, por ejemplo, un cilindro, características de los sistemas de medición, de envasado y algunas prohibiciones. Luego tenemos la distribución a granel en tanque estacionario, que son estos camiones que van llenando los tanques estacionarios de los diferentes clientes. Tienen que tener registro de tanques a los que les están dando servicio, verificar el estado de los equipos, qué pasa con los tanques que pertenecen al usuario y no a la envasadora, hasta dónde llega esa responsabilidad, los sistemas de medición de las graneleras con las que se les factura al usuario. Nuevamente aquí hablamos de la unidad de venta y de esa tolerancia más o menos que debe haber entre la cantidad real suministrada y la facturada o medida y prohibiciones. Luego tenemos la distribución a granel por ducto, que son estas instalaciones de tuberías que tienen un medidor, ¿verdad? Que ya no mide en líquido o en kilogramos, masa o volumen, sino que mide, por ejemplo, en gas, en metros cúbicos de vapor. Y esto lo encontramos a veces en instalaciones como en centros comerciales, donde van tuberías que llegan, por ejemplo, a cada restaurante del centro comercial. Y entonces esos son distribuciones por ducto. Entonces aquí hablan de verificación de los equipos, entre lo que son los ductos, hasta dónde llega el servicio público, cuál es un ducto que ya es propiedad y responsabilidad del usuario. Nuevamente la unidad de venta, que esta es la que se va a mantener o se va a trasladar de líquido a metro cúbico vapor. Y las características de estos sistemas de medición que se llaman nuevamente gasómetros para medir eso. Entonces, aspectos a destacar de estas secciones anteriores es precisamente que se está reglamentando la cantidad, cómo se va a verificar y fiscalizar la cantidad entregada tanto en cilindros como en granel, es decir, de la granelera al tanque de autoconsumo, ese medidor que tiene la granelera, en el caso de cilindros, pues la cantidad que está envasada en el cilindro, y en el caso de gasómetros, cuál es la tolerancia que se va a aceptar en lo que mide el gasómetro, esto para el momento de facturar al usuario. Entre las condiciones técnicas también de suministro de gas tenemos la sección sexta y séptima que son muy similares, por eso aquí las presentamos juntas, distribución y comercialización de cilindros. Esto nuevamente habla de la responsabilidad sobre la propiedad de los cilindros, sobre los sellos termoencogibles, ¿verdad? Para certificar que no sea alterado el contenido de que salió de la envasadora. Reponer cilindros en mal estado, por ejemplo, a los usuarios cuando tienen una fuga, cuando tienen un problema de cantidad, un cilindro en mal estado, cómo se deben sustituir, cómo deben colaborar con el usuario para la gestión de la sustitución de las válvulas en la envasadora, características del lugar donde tienen almacenados los cilindros en los puntos de venta, características de los vehículos, por ejemplo, con los que distribuyen otros comercios o si hacen servicio a domicilio, la obligatoriedad de tener una balanza para que el usuario pueda verificar la cantidad. Luego tenemos la sección octava, que es el suministro en estaciones de servicio, que esto lo que indica es a qué vehículos o qué características deben tener los vehículos para poder suministrar el GLP en una estación, características de los dispensadores y la unidad de venta, que también se propone el traslado a kilogramos, la responsabilidad sobre las instalaciones y el mantenimiento y el vínculo comercial que pueda haber entre la envasadora que suministra el gas y la estación de servicio que lo vende al usuario,
y las obligaciones y prohibiciones. Aquí también ya se define el límite de tolerancia de los dispensadores en 1%. Luego tenemos la sección novena de servicios conexos, que esto se da más que todo en granel, en servicios a granel con tanques estacionarios, donde puede haber instalación del tanque, se debe reubicar el tanque, conexiones, reconexiones, necesidad de revisar el sistema, causales de rechazo, por ejemplo, que una envasadora podría decirle a un usuario que no le puede prestar el servicio o que se lo debe suspender. Entonces, ese tipo de cosas es lo que llamamos servicios conexos para poder prestar un servicio de este tipo. Y la sección décima, que es un único artículo, servicios no regulados, que eso sucede porque las empresas prestadoras pueden brindar otros servicios además del servicio público porque están relacionados con el GLP, por ejemplo, asesorías técnicas, asistencia, servicios adicionales de instalación, de mantenimiento en las instalaciones propias del cliente, otros servicios a domicilio, venta de equipos. Entonces, esto no es parte del servicio público y no está contemplado dentro de la tarifa. Entonces, es necesario que el prestador debe llevar una contabilidad separada del servicio público y además una facturación aparte, ¿verdad?, hacia el usuario entre lo que está incluido en la tarifa y lo que no. Luego tenemos el capítulo 4, que es de infraestructura, instalaciones y equipos de medición. Estas son condiciones muy técnicas, ya que debe cumplir, por ejemplo, en la sección primera, la infraestructura civil y las instalaciones mecánicas para poder prestar los servicios. Como les decía, esto sobre todo es en temas de granel, donde tenemos tanques, tuberías, distintos medidores instalados a veces en las mismas propiedades del cliente. Y los equipos autorizados, ¿verdad?, según los reglamentos técnicos aprobados tanto por la ARECEP como por NACE, según sea el caso. La sección segunda de este capítulo habla de las condiciones de los sistemas de medición, es decir, que tengan que funcionar bien en todo momento, que deben estar en unidades del sistema internacional y además coincidir con la unidad que se está tarifando para que el usuario pueda comparar lo que le cobran con lo que dice el medidor, dónde debe estar ubicado ese sistema de medición, cómo se deben controlar, cómo se deben calibrar, quiénes están autorizados para hacer las calibraciones, que deben estar debidamente sellados para que nadie los manipule. ¿Qué pasa si un usuario quiere instalar un equipo de comprobación adicional al del envasador para hacer pues, su propia medición? ¿Y qué pasa cuando el usuario desea que le revisen el sistema de medición, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas de esta sección. El capítulo 5 habla de las tarifas, medición y facturación de los servicios. Tenemos la sección primera que habla de la tarifa y la necesidad de que esté rotulada siempre en un lugar donde el usuario pueda verla, depende del servicio. Las condiciones de medición y facturación, por ejemplo, factura única e independiente por conexión, sobre todo en caso, por ejemplo, de usuarios de lugares donde haya varios usuarios o que un usuario tenga distintas conexiones. Condiciones que tenga que tener la factura, base de facturación de cada servicio, es decir, a las personas de cilindros por cantidad de cilindros entregados según la capacidad, si es en granel por kilogramos, si es en ducto por metro cúbico, si es en estación de servicio por cantidad dispensada al vehículo. ¿Qué pasa cuando hay una facturación errónea? Cuando hay un error de registro, ¿verdad? ¿Cuál es la gestión que se debe realizar? Y otras gestiones de cobro. Y también por las condiciones especiales de los servicios a granel, donde tenemos, por ejemplo, a veces facturaciones contra entrega, es decir, por ejemplo, se llena el tanque y en ese momento se cobra, o por ducto, donde primero el usuario lo consume y de acuerdo a lo que midió el gasómetro, entonces se le cobra durante un cierto periodo, cada semana, cada 15 días, cada mes. Entonces hay una sección tercera que es específica para los usuarios de estos tipos de servicio a granel, donde pueden ver el ajuste de la medición a condiciones estándar, periodicidades con que se debe facturar, qué pasa cuando dentro de un periodo de facturación hay un cambio en la tarifa, si hubo errores de registro del medidor que sean comprobados, información de la factura, cómo manejar quejas por alto consumo, esto lo podemos ver en esta sección. Luego tenemos el capítulo 6, condiciones irregulares de la prestación. Aquí vamos a ver lo que se entiende como una prestación con condiciones inferiores a la óptima, restricciones del suministro, qué pasa cuando suceden restricciones, prioridad de abastecimiento cuando hay escasez y problemas de seguridad en la calidad de gas. Como les mencionaba, cuando se vaya a presentar una situación de desabasto, restricción o
o de escasez, el prestador relacionado a esto deberá presentar las justificaciones de qué fue lo que pasó, cuándo puede que se solucione, si va a tener horarios extendidos de atención, si hay algunas zonas específicas que van a ser afectadas, si va a tener que manejar cuotas de suministro, ¿verdad? Cuál va a ser la prioridad de abastecimiento. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, pueden tener prioridad clientes que brinden servicios esenciales de acuerdo al código de trabajo. También clientes que atiendan a poblaciones muy sensibles y que en desabasto puedan poner en peligro los derechos de la vida, la salud o la seguridad. Y finalmente, otros clientes a los que se les debe respetar los principios de equidad y equilibrio en acceso al servicio. Tenemos el capítulo 7, que es relación del prestador con los agentes y usuarios. Aquí vamos a ver qué información tienen que tener a disposición de los clientes y usuarios, centros de servicio de atención al cliente en el caso de envasadoras, derechos de los clientes y usuarios de los servicios, responsabilidades también de los clientes y usuarios, y la provisión de reventa de GLP en el caso pues, de usuarios, ¿verdad? Entonces, en la información que deben tener disponible los prestadores hacia el usuario, podemos encontrar canales de comunicación, cómo poner quejas, qué servicios se brindan, cuáles son los requisitos de sus servicios, cómo se puede adquirir, devolver o sustituir un cilindro o una válvula, temas de depósitos de garantía, de contratos, puntos de venta autorizados, información de seguridad. Y en responsabilidades de clientes y usuarios, esto es muy particular para el gas, porque aparte de que es un producto peligroso, se da mucho el caso en granel de que el usuario tiene dentro de su propiedad, dentro de su límite de propiedad, equipos que pertenecen a las envasadoras y que son parte de los equipos de prestación del servicio público. Entonces hay responsabilidades adicionales que tienen que tener los usuarios mientras hagan uso de estos equipos y estén dentro de su propiedad. Por ejemplo, dar un uso exclusivo de los equipos, ¿verdad? Para que fueron diseñados y brindados, evitar poner obstrucciones sobre estos equipos en caso de, por ejemplo, que haya una emergencia, no alterarlos y si requiere de alguna intervención, pues coordinar con la empresa envasadora dueña para hacer la modificación de estos equipos o cerca de estos equipos, no realizar actividades para los que no está autorizado, cumplir con todas las partes legales, ambientales y administrativas para poseer este tipo de instalaciones. Entonces, esas son algunas de las responsabilidades que podemos encontrar. El capítulo 8 habla de atención de quejas y denuncias. Esto es para el usuario, cómo pueden reportar quejas y denuncias ante el prestador, medios y requisitos, plazos de atención que tiene el prestador para atender las quejas del usuario y la necesidad inmediata de la atención de fugas o situaciones de riesgo inminente que sean reportadas por el usuario. Luego tenemos el capítulo 9, que ya son disposiciones finales, disposiciones generales de jerarquía normativa o conflictos de interpretación del reglamento que va a ser la ARECEP. El tema de las sanciones, ¿verdad? Todo prestador que incumpla lo que indica este reglamento podrá ser sujeto a las sanciones de ley y son de naturaleza jurídica administrativa. Sin embargo, en ningún caso esto excluye la imposición de otras sanciones de carácter penal o civil por las autoridades competentes según se requiera. Y muy importante, en este caso, el reglamento tipifica lo que se van a considerar faltas graves al reglamento para la aplicación del artículo 41 numeral B de la ley 7593, que indica que en caso de faltas graves a los reglamentos técnicos pueda darse la revocatoria de la concesión al prestador. Entonces, ese es uno de los principales aspectos. En el artículo 203 van a encontrar tipificados cuáles incumplimientos de artículos específicamente se consideran faltas graves y puedan generar revocatoria directa de la concesión. Y luego tenemos pues los transitorios, ya que habrá algunos artículos que no son de aplicación inmediata y que tendrán distintos transitorios dependiendo del prestador para que sean implementados una vez el reglamento entre en vigencia. Por ejemplo, planes de inversión para hacer los cambios a los sistemas o generar cierta información, construirla, implementarla, ¿verdad? Finalmente, el número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta es el número IRN 002-2022, disponible también en la página www.arecep.gov.cr y el correo al que pueden hacer las consultas es consejero@arecep.gov.cr. La audiencia pública virtual será el jueves 9 de febrero de 2023 a las 5:15 de la tarde, la cual será transmitida por medio de la plataforma Zoom
Y el enlace para participar en la audiencia pública virtual se encuentra en la convocatoria de la audiencia pública y en la página web de la ARECEP. Muchas gracias a todos por su atención y esperamos su participación en la audiencia pública.